¿Por qué se produjo la caída del Imperio Romano? ¿Por qué durante siglos quedó sumida su capital en la insignificancia política? Las epidemias y las malas cosechas amenazan a la población del imperio. Una y otra vez los italianos se ven sacudidos por catástrofes naturales, terremotos y erupciones volcánicas. Pero todas esas calamidades no logran destruir el vasto imperio. La caída del imperio se debió a muchos motivos y resultó tan desconcertante como su ascenso. Los ciudadanos romanos se convirtieron en ricos comerciantes y grandes terratenientes. Su riqueza se basaba en una agricultura bien organizada y el comercio floreciente. Pero la abundancia de Roma acarrearía la calamidad al imperio. Las noticias de la prosperidad de los romanos llegan al norte de Europa y atraen a los pueblos extranjeros. La presión exterior llega a ser tan grande que las tropas romanas acaban por no poder contenerla. Los intrusos quedan fascinados ante la cultura de Roma. Pero no conseguirán integrarse en la próspera estructura del Estado. La floreciente vida de las ciudades romanas, con sus teatros, mercados y celebraciones populares, llega a su fin. Los comerciantes pierden su amplia red de relaciones comerciales. El imperio romano multicultural, sus legiones y su administración se desintegran. Todos los caminos conducen a Roma, pero el orgullo del imperio, sus carreteras, representan un peligro, ya que por las antiguas vías de comunicación llegan ahora los conquistadores de Roma. Durante siglos el imperio efectúa exitosas guerras de expansión. Las derrotas que sufre son escasas, pero las tácticas romanas no logran repeler los inusitados ataques de las pequeñas y escurridizas cuadrillas a caballo de los hunos. En ataques cada vez más frecuentes, los bárbaros, como denominan los romanos a los enemigos extranjeros, pronto penetran en el imperio desde todas partes. Se convierten en una seria amenaza para Roma. Pero los conquistadores no destruyen todo lo que Roma ha construido. Sus reyes se consideran soberanos protectores y además de adaptarse a las costumbres romanas, también hablan latín. Pero la corrupción, el soborno y la evasión de impuestos dañan la economía de Roma. La autoridad del poder central comienza a flaquear. La búsqueda de pistas que expliquen las razones de la caída de Roma llevan a Escandinavia. Los pueblos del norte de Europa son pobres. Sus escasas provisiones de invierno se acaban pronto, y el hambre, el frío y la pobreza hacen mella sobre todo en los niños. Acuciados por la necesidad, estos pueblos deciden mudarse hacia el sur. La esperanza de una vida mejor los conduce a un incierto futuro. Lejos de Roma, desde las costas bálticas, parte una corriente migratoria humana de dimensiones sin precedentes. Para el Imperio Romano, la migración será una catástrofe inevitable. Hasta entonces el imperio siempre ha podido integrar a los inmigrantes. Les proporcionaba empleo, les ofrecía tierras que cultivar y los hombres podían hacerse mercenarios romanos. Pero esta vez el embate es demasiado grande. Son demasiados los que de repente traspasan las fronteras del imperio buscando un nuevo hogar o huyendo de los hunos. Los hunos desean conseguir botines rápidos. Sin piedad y con fiereza penetran desde Asia en dirección oeste y con su ataque provocan la huida de tribus enteras. El Imperio Romano también es el objetivo de los pueblos germanos, que huyen con todas sus posesiones y se adentran en el territorio romano. Hay gran cantidad de indicios de que la gente, o algunas personas de las que sabemos por sus escritos, percibía que el Estado se tambaleaba, que padecía una crisis terrible. Pero no había muchos dispuestos a pensar en lo inconcebible, porque, según la doctrina religiosa, las antiguas profecías de la Biblia, en el libro de Daniel, decían que Roma sería el último de los grandes imperios que sería derrotado violentamente
y después vendría el día del juicio final. No era una idea muy agradable en la que pensar. Debido a nuestra falta de datos históricos, puede decirse que quizás ese fue el motivo por el que nadie reconoció el completo hundimiento del Imperio Romano. Desde luego, para los que vivían en aquella época, no hubo tal hundimiento. En el este, el imperio continuó existiendo. Y en el oeste, la iglesia, los papas, los obispos de las ciudades, todos siguieron las huellas del Imperio Romano, manteniendo sus tradiciones y directrices. No es pura coincidencia que el cuartel general de la Iglesia Católica esté en Roma. Lo que se inició con la invasión del este del imperio por parte de los hunos termina en el 476 después de Cristo. El rey germano Odoacro destrona al último emperador romano. Los conquistadores del norte esperan llevar una vida de lujo romano, pero no logran la misma grandeza de los gobernantes de antaño. No desean destruir Roma, sino dominarla, pero carecen de la capacidad militar y política. Este enemigo llegó de forma inesperada para el Imperio Romano, y tampoco estaba preparado para la enorme corriente migratoria. El Imperio Romano se derrumba, pero Roma siguió existiendo, y su rastro sigue presente aún hoy día en toda Europa.